La justicia ambiental es justicia social y en la colectiva, este 13 de agosto presentamos a Jenny Méndez con el tema Las mujeres ante el cambio climático. Una sesión para reflexionar y activarnos frente a los retos globales desde nuestra trinchera comunitaria. Acompáñenos en línea. Mujeres Morena República. 10 años formando mujeres desde la izquierda. Estoy un poco enferma, entonces sí, discúlpenme también por eso, ¿no? Sí estoy un poco pues mal de la garganta, voy a tratar de hablar despacio y también para no empezar como con este problema, ¿no? Bueno, efectivamente yo les voy a hablar sobre este tema que tiene mucho que ver con nosotras las mujeres. Me presento, yo soy parte de la colectiva Mujeres Morena República, concretamente soy de Gustavo Madero. Ya tengo un buen rato, unos 10 años quizás, con las compañeras, militando, compartiendo, departiendo, acuerpándonos. He hecho muchas amigas ahí, he conocido el valor de la amistad con ellas y pues algo que luego es muy difícil entre nosotras, ¿no? Creer que entre mujeres puede haber amistad. La verdad es que yo sí he conocido y he hecho unas grandes amigas, las cuales pues todavía, ¿no? A la fecha, pues seguimos conviviendo, aunque a veces no nos podemos ver, pero pues se han hecho grandes redes de apoyo, ¿no? También soy abogada de profesión, tengo maestría en Derecho por la UNAM, tengo maestría también en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública y actualmente estoy cursando la maestría en Cambio Climático y Biodiversidad justo por la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Eh, Me considero animalista, feminista, ambientalista y antiespecista, por supuesto. Realmente son causas que he abrazado desde muy chica. Yo creo que no es algo con lo que de repente te levantas un día y dices, yo soy ambientalista o yo soy animalista. Creo que es algo que ya traes corriendo por las venas. Y pues bueno, he tratado prácticamente de toda mi trayectoria ir siguiendo esa línea, ¿no? Esa línea de investigación, esa línea de cuidados, esa línea social. Me he dedicado a la defensa de los derechos de los animales de manera independiente por mucho tiempo. También me interesan mucho las causas ambientales. Y por supuesto, ¿no? El tema de género, que también es tan importante y que está tan ligado mucho todos estos temas, ¿no? De medio ambiente, de eh, seres vulnerables, ¿no? A final de cuentas, por parte de este sistema patriarcal, ¿no? Que es lo único que se reafirma son estos sistemas de dominación sobre grupos vulnerables. Y pues bueno, para entrar ya de lleno al tema, les voy a hablar sobre las mujeres ante el cambio climático, el cual es un fenómeno que enfrenta a toda la población, o sea, afecta a todas las personas. Hay mujeres, bueno, en este caso las mujeres somos las que desafortunadamente debido a desigualdades sociales y económicas las enfrentamos de una mayor manera, ¿no? Ya que en muchas comunidades nosotras somos las responsables de conseguir el agua, de producir los alimentos, de cuidar a nuestras familias. Por ello es que los efectos de las sequías, las inundaciones y otros desastres nos impactan de manera especial. Es decir, hay un impacto diferenciado con nosotras. Pero no vamos a hablar de las mujeres ante el cambio climático únicamente no como una posición de víctimas, sino como una posición de líderes comunitarias y defensoras de territorio. Porque no solamente somos vulnerables, también somos protagonistas de la solución. Y en todo el mundo existen mujeres que están liderando proyectos de reforestación, de agricultura sostenible, de conservación del agua y de educación ambiental. Y es por ello que es importante impulsar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. No se trata nada más de estar como espectadoras desde un lado pasivo, sino también de estar en la mesa donde se toman las decisiones, porque quién mejor que las personas, las mujeres que conocemos las realidades y que nos toca de cerca verlas y ser parte de quienes podemos aportar con soluciones más puntuales. Es por ello que combatir el cambio climático requiere la participación de toda la sociedad y reconocer el papel fundamental que nosotras tenemos para construir un futuro más sostenible.
Si me pueden ayudar, por favor, con la presentación, por favor. Bueno, como ya les había comentado, el tema se llama Las mujeres ante el cambio climático. El objetivo general de esta presentación, la cual aún no soy, intento, estoy en el camino de ser una conocedora, de una experta en el tema, pero sí quiero compartirles los conocimientos que tengo, que se van generando porque uno nunca termina de aprender. El objetivo general de esta presentación, de impartirles este tema, es analizar cómo el cambio climático afecta de manera diferenciada a las mujeres, reconociendo nuestro papel como líderes en la acción climática y reflexionar sobre las soluciones que promueven la igualdad de género y el desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Dividí la presentación en, déjenme ponernos aquí la presentación, dividida la presentación en un índice para que sea más estructurado. Entonces, como primer punto hablaremos de qué es el cambio climático, cuáles son las consecuencias del cambio climático, por qué el cambio climático y la desigualdad de género, por qué las mujeres somos más vulnerables, cuáles son los impactos del cambio climático sobre las mujeres, mujeres indígenas y mujeres rurales, las mujeres como líderes ambientales, casos de éxito internacionales, pero también casos de mexicanas, ¿no? Muy reconocidas en el tema de la defensa de los derechos ambientales, de los derechos de la naturaleza. ¿Cuál es la situación en México? Los temas de la OSD, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, cómo se interrelacionan, qué es lo que podemos hacer, y bueno, vamos a terminar con una reflexión final. La siguiente, por favor. Bueno, para esto quisiera primero que nada pues preguntarles, seguramente pues bueno, es un tema que está muy en la mesa, ¿no? De las agendas públicas, porque ya nos alcanzó el cambio climático, parecía que era algo que estaba allá atrás, ¿no? Que solamente se veía en las películas, pero no es un tema que ya está aquí y que bueno, ya ha llegado a un punto de inflexión. Quisiera comenzar con una pregunta y esto es, ¿ustedes quiénes creen que sufre más cuando ocurre una sequía o una inundación? Me gustaría escucharlas algunas de ustedes también. Si pudiéramos darle la palabra, por favor, a unas 3 compañeras, por favor. Adelante, Erika Salomé. Hola, buenas tardes. Yo pienso que la gente que vive en los lugares más vulnerables es a la que más afecta. Adelante, Connie. Bueno, buenas noches a todas. Lo que ocurre es que siempre van a ser los más vulnerables, como dijo la compañera anterior, pero sin embargo, por la situación cultural y de roles, van a penar mucho las mujeres porque es como una herramienta básica, para poder realizar las actividades. Claro está, el campo también, los alimentos, pero también viene a redundar en el hecho de no tener cuando no hay producción, pues viene a redundar en que las mujeres que también tienen que alimentar a su familia, pues no tampoco cuenten con lo necesario, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, en el campo mucho se da que los alimentos son los que nos da la misma naturaleza, las verdolagas, en fin, infinidad de diferentes productos que nos vienen a afectar, que nos vendrían a afectar en el hecho de no poder alimentar a nuestra familia. Sería mi participación. Gracias. Gracias, Connie. Adelante, Miriam Romero, por favor. Gracias. Pues sí, principalmente las mujeres, las niñas, las adolescentes, pues somos las que sufrimos
más por la falta de agua. ¿Por qué? Porque pues nosotras somos las encargadas de lavar la ropa, lavar trastes, hacer de comer, para la higiene. O sea, es muy difícil más para las mujeres la falta del agua. Gracias. Ya no hay más participaciones, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Efectivamente, tienen mucha razón en todas y cada una de sus respuestas, y es que aunque mujeres y hombres vivimos los mismos fenómenos naturales, aunque todos somos víctimas de todos estos desastres, ¿no? Que llegan a ocurrir, las desigualdades sociales y las desigualdades estructurales preexistentes son las que hacen que muchas mujeres enfrenten mayores dificultades para recuperarse después de un desastre. Vamos a empezar con la siguiente, por favor. No, esa de diapositiva está bien. Vamos a empezar con qué es el cambio climático. Como muchos de ustedes habrán escuchado, ¿no? Que últimamente se habla mucho de lo que es el cambio climático, y el cambio climático realmente, pues, son las variaciones del clima, ¿no? Todo el tiempo hay un cambio climático. El problema ahora es que el cambio climático se ha hecho de manera más fuertes sus efectos, ¿no? Bueno, todos los hemos sentido, ¿no? No es algo así como que se esté viendo solamente algunas partes del planeta. El cambio climático consiste precisamente en esas modificaciones del clima en la Tierra, pero ya por largos periodos de tiempo. Incluso podemos ver que en un día puede amanecer con sol, luego empezar a llover, luego volver a salir el sol, y bueno, luego hacer mucho frío en la noche. Entonces a veces tenemos las 4 estaciones en un mismo día, ¿no? Entonces, estas modificaciones básicamente son provocadas por las actividades antropogénicas. Entre estas causas están por ejemplo, la quema de petróleo, carbón y gas, la deforestación, la agricultura intensiva, la ganadería, la contaminación industrial, el exceso de consumo, y estas son solamente algunas de los factores, ¿no? Que originan estos también gases de efecto invernadero, que básicamente pues son provocados por la actividad humana. Bueno, un ejemplo de esto, por ejemplo, sería la Tierra funciona como un automóvil que está estacionado bajo el sol. Los rayos solares entran fácilmente, pero el calor queda atrapado. En este caso, los gases de efecto invernadero hacen que ese automóvil se caliente cada vez más. La composición de estos gases prácticamente son de dióxido de carbono, de metano y óxido nitroso. Las consecuencias de este cambio climático, algunas de sus consecuencias básicamente son las temperaturas extremas que se están registrando cada vez más fuertes, ¿no? Que las temperaturas cada vez son más altas. Si me puedes ayudar con la diapositiva, por favor. Estos cambios de temperatura lo que hacen es afectar a grandes rasgos la salud de las personas, la agricultura. La gente que se dedica a la agricultura, bueno, se ha visto muy afectada por los efectos del cambio climático. A los animales también, la disponibilidad de agua, como lo comentó una compañera, a las grandes sequías, ¿no? Nunca habíamos visto sequías como las vemos ahora. Son sequías que duran muchísimo tiempo y en lugares donde antes no se daban, ¿no? Y ahora son lugares que se vuelven desérticos, con grandes problemas de sequía que los afectan a todos, ¿no? A familias, sus producciones, y estas sequías además disminuyen la producción agrícola, que a su vez pues trae otras repercusiones, ¿no? Son círculos, son cadenitas, ¿no? Las consecuencias son el aumento en el precio de los alimentos, la escasez de agua, la pobreza, los huracanes y las inundaciones, los cuales cada vez son más intensos. Bueno, hemos visto también últimamente, ¿no? Que parece que ya vivimos en una película de ciencia ficción, pero bueno, por eso dicen que la realidad siempre supera la ficción, pero hemos visto ya estas escenas, cómo se inunda, ¿no? La ciudad misma, cómo se inunda, cómo llueve ya a grandes escalas, que bueno, eso también se debe prácticamente a... Se me hizo una mamá de eso. No sé, ¿se escucha como un ruido? ¿Sí, me escuchan? Bueno, seguía. Todas estas consecuencias de estos efectos del cambio climático provocan pérdidas económicas, muchas enfermedades, el desplazamiento incluso de familias enteras, por supuesto, la pérdida de la biodiversidad
y muchas especies también llegan a desaparecer porque su hábitat cambia demasiado rápido. Si podemos cambiar la siguiente diapositiva, por favor. Un segundo. Bueno, el cambio climático y la desigualdad de género, como ya habíamos dicho, hasta aunque el cambio climático afecta a toda la población, las mujeres solemos enfrentar mayores riesgos debido principalmente a estos factores sociales, económicos y culturales. Y algunas de las razones son la dificultad para acceder a tierras, educación y financiamiento, a que trabajos de cuidado, ¿no? Que siempre hemos tenido, que es la responsabilidad del hogar y la familia, el menor acceso a recursos económicos y la mayor pobreza en muchas de las regiones. La siguiente, por favor. Un segundo. Bueno, ¿por qué las mujeres, bueno, hablando también de este cambio climático y la desigualdad que hay en este caso con las mujeres? La desigualdad de género no significa que hombres y mujeres, bueno, la desigualdad de género significa que hombres y mujeres no siempre tienen las mismas oportunidades. Y esto es porque en muchos casos las mujeres tienen menores ingresos, poseen menos tierras o, bueno, antes ni siquiera tenían derecho a poseer tierras, ¿no? Ahora reciben menos educación y aunque han ido avanzando las cosas paso a paso, bueno, hay lugares eh, donde inexplicablemente y donde uno pudiera no creer que en pleno siglo eh, que tengamos mujeres que ni siquiera puedan acceder a estos espacios educativos o a carreras que siguen siendo consideradas para hombres. O sea, no es posible que todavía estemos en este momento donde hay lugares donde las mujeres todavía tienen dentro de nuestro propio país limitados recursos o posibilidades ¿no? Eh, acceso a menos créditos o participan menos en la toma de decisiones. Cuando llega un desastre natural, estas desigualdades hacen muchísimo más difícil la recuperación en el caso de las mujeres. Siempre todos estos efectos del cambio climático van a impactar siempre en mayor medida a mujeres y niñas. La siguiente, por favor. ¿Por qué las mujeres somos más vulnerables a estos efectos? Bueno, algunos de los puntos, no son todos, pero se encuentran, por ejemplo, la pobreza, de la cual ya hemos hablado, ya que organismos internacionales, en este caso datos de ONU, señala que una gran parte de las personas en situación de pobreza son las mujeres, cosa que, bueno, no es un dato nuevo, ¿no? Y son las que tienen menos recursos para vivir y con menos recursos pues es mucho más difícil, ¿no? Tanto reconstruir una vivienda como comprar alimentos, mudarse o recuperarse después de un desastre. También están los temas de la responsabilidad de los temas de cuidado, ¿no? Del trabajo de cuidados, ya que en muchas familias las mujeres cuidan tanto a niños y niñas como a adultos mayores, a personas enfermas, y cuando ocurre un desastre, ellas mismas tienen que proteger primero a su familia, ¿no? Antes que a ellas mismas. Otro tema, por supuesto, es el del agua, que ya también me parece ser que hubo la compañera del taller pasado, habló del tema del agua. Es un tema que en muchos de los países son las mujeres quienes se encargan de buscar el agua, ¿no? A quienes se les encarga esta tarea. Entonces, si hay sequía, deben de caminar muchísimos kilómetros, lo cual reduce sus tiempos para estudiar, para trabajar, para descansar y para participar, bueno, ni se diga en temas de política, ¿no? O sea, realmente tienen en esos lugares donde más escasea el agua, tienen que priorizar, ¿no? Y otro sería, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Ya que muchas mujeres trabajan en pequeñas parcelas agrícolas y las sequías reducen la producción, afectando directamente los ingresos familiares. Aquí mismo en la Ciudad de México, debido a muchas obras que se han construido, a la gentrificación misma, por ejemplo, en la zona de la demarcación de Tláhuac, hay familias que se han tenido que desplazar o han tenido que cambiar su manera de vivir, de coexistir, y familias que se habían dedicado siempre a producciones agrícolas y demás han tenido que dedicarse a otra cosa
¿no? O a tener que venir a la ciudad, al centro de la ciudad a trabajar porque ya está tan erosionado su suelo o porque ya eliminaron proyectos urbanos, los terrenos, los predios, las tierras ya no pueden seguir dedicándose familias que se habían dedicado por generaciones a temas de producción agrícola, ¿no? Han tenido que cambiar sus formas de vida debido a todo eso. O sea, entonces esto no está como que en los estados, esto lo tenemos en la misma ciudad, de que todo este tema del cambio climático, la gentrificación y toda esta erosión impacta, ¿no? Aquí mismo en la ciudad a nuestras mujeres que se tienen que desplazar a las grandes ciudades, que se tienen que desplazar al centro de la ciudad y buscar una nueva forma de vida porque a la que se dedicaban, a la que se dedicó su familia, sus generaciones durante tiempo, pues ya dejó de existir o ya es imposible, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos de los principales impactos. Bueno, íbamos a hablar de las mujeres indígenas y rurales, pero sí quiero hablarles de otros, de los impactos que hay sobre las mujeres. Otros de los impactos que hay para conocer a las mujeres se encuentran, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Que es tan importante. El calor extremo aumenta las enfermedades, ¿no? Y también en el caso de mujeres que se encuentran en estado gestacional, pues también contribuye a aumentar los riesgos durante el embarazo. También en el tema de la alimentación, si disminuye la producción agrícola, aumenta el hambre y por tanto también empeora la nutrición infantil. Otro punto es el de la educación, que es un tema tan importante, ya que después de un desastre muchas niñas abandonan la escuela. También se da el tema de la violencia y los desplazamientos que se llegan a dar por inundaciones o guerras relacionadas con recursos naturales, lo cual aumenta el riesgo de la violencia contra las mujeres y las niñas, porque pues recordemos que también ahora las guerras son por recursos naturales, ¿no? De hecho, yo diría que las próximas guerras van a ser por el agua, ¿no? Eh, Está el tema también de la migración, que cada vez es más notorio, cada vez es más latente, y pues muchas familias deben de abandonar sus hogares. Eh, las mujeres también enfrentan mayores riesgos durante estos desplazamientos, ¿no? Mujeres y niñas, lo vimos también cuando fue la guerra en Ucrania, también todos estos desplazamientos que hubo, bueno, siempre las más afectadas son mujeres y niñas. Bueno, pasemos al tema de mujeres indígenas y rurales. Aquí las mujeres indígenas pues son un gran eslabón, ya que poseen grandes conocimientos sobre plantas medicinales, conservación del agua, semillas y agricultura tradicional, pero sin embargo las mujeres indígenas suelen enfrentar pobreza, discriminación, falta de acceso a la salud y una menor participación política. Sin embargo, a pesar de ello, ellas son fundamentales para conservar los ecosistemas, son parte de las grandes sostenedoras de las redes de vida, de los sistemas de tierra, ¿no? Y las mujeres indígenas también, bueno, debemos decir que estos efectos del cambio climático, como lo mencionamos al principio, no nos impactan de la misma manera a todas las personas, a todos los seres humanos, hay impactos diferenciados y dentro de las mismas mujeres hay impactos diferenciados y entre ellas están las mujeres indígenas y rurales a las que les impacta de una mayor manera, ¿no? No es lo mismo una mujer blanca urbana que una mujer que se encuentra en actividades agropecuarias, que es una de las actividades que más se ve afectada por los temas de cambio climático, ¿no? Pero también así como están en la primer línea, las mujeres indígenas y rurales están en la primer línea de afectación o de vulnerabilidad, también podemos decir que estas mujeres son las que están en la primera línea de resiliencia y de liderazgo en sus comunidades y de defensa de sus territorios. La siguiente, por favor. Bueno, hablemos de las mujeres líderes frente al cambio climático, porque algo que también ha dejado el cambio climático es pues visibilizar el papel que tenemos, ¿no? Que era muy invisibilizado, ¿no? Como en muchos otros temas, no se diga en el cambio climático, cuando somos actoras fundamentales, ya que las mujeres también somos generadoras de soluciones. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, son en la agricultura sostenible, en el uso eficiente del agua, en la rotación de cultivos,
en los fertilizantes naturales, la reforestación, mujeres que se agrupan para organizar campañas para plantar árboles o en la protección de bosques comunitarios, en la educación ambiental, enseñando a niños y a jóvenes sobre temas de reciclaje, promoviendo el cuidado, el uso y el cuidado del agua. El tema de la economía circular también aquí es muy importante, la reutilización de materiales y la reducción de residuos. Y también encontramos muchas mujeres que han creado negocios sustentables, ¿no? Entonces son pioneras en esta, son las que están aquí pues abanderando y liderando estos temas, que no son luego muy visibilizadas, pero que realmente existen muchas mujeres, incluso mexicanas, que están al frente como grandes exponentes del tema de la defensa de los derechos del medio ambiente y de la naturaleza, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de los casos de éxito. De mujeres líderes frente al cambio climático. Entre ellas tenemos a Cristina Figueres, que fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático entre 2010 y 2016. Ella tuvo un papel central en las negociaciones que llevaron al Acuerdo de París de 2015. Hindou Umaru, activista indígena que trabaja por los derechos de los pueblos indígenas y por soluciones climáticas que incorporen sus conocimientos tradicionales. Ella también ha participado en negociaciones internacionales sobre cambio climático. Vanessa Nakate, de Uganda, es activista climática que comenzó sus protestas en 2009 y ha destacado la importancia de incluir las voces de las comunidades africanas y de otros grupos marginados en el movimiento climático. Alguien que todo el mundo, yo creo que la ha escuchado, a Francia Márquez, Colombia, que es defensora ambiental y de los derechos de las comunidades afrocolombianas. Ella se enfrentó a la minería ilegal y a la explotación de los territorios ancestrales y recibió el Goldman Environmental Prize en 2018. Marina Silva, Brasil, ella es ambientalista y política brasileña, reconocida por su trayectoria en la protección de la Amazonia y por impulsar políticas ambientales y climáticas. Actualmente es una de las figuras políticas latinoamericanas más importantes en materia ambiental. Y Mia Mottley, de Barbados, como primera ministra de Barbados, se ha convertido en una voz internacional sobre justicia climática, especialmente sobre cómo el cambio climático afecta a los pequeños estados insulares y a los países de desarrollo. Otros casos de éxito, por favor, la siguiente. Tenemos a Wangari Maathai de Kenia, Premio Nobel de la Paz. Ella fundó el movimiento Cinturón Verde y ayudó a plantar más de 50 millones de árboles, además de promover los derechos de las mujeres. Greta Thunberg, que inició un movimiento mundial de jóvenes para exigir acciones frente al cambio climático. En México también tenemos, bueno, son muchas, son más, pero nada más voy a referirme a tres, que es Julia Carabias Lilo, que es bióloga y ambientalista, una de las figuras más importantes de la conservación ambiental en México. Su trabajo está enfocado en la protección de ecosistemas, biodiversidad y desarrollo sustentable. Patricia Ruiz Corzo, que es fundadora del grupo ecológico Sierra Gorda, ha trabajado durante décadas con comunidades de la Sierra Gorda para combinar la conservación de la biodiversidad con oportunidades económicas para la población local. Y Esmeralda Canul, que es líder comunitaria de Yucatán, quien ha impulsado prácticas de ganadería regenerativa junto con otras personas y ha capacitado a más de 400 ganaderos en prácticas que buscan conservar la naturaleza y reducir la deforestación de la selva maya. Nos podemos brincar hasta la diapositiva 13, por favor. Me quiero brincar un poquito porque le pedí de favor a una amiga que es maestra, ahorita les voy a dar su semblanza, pero me va a ayudar un poco con el tema de soberanía alimentaria, lo cual es un tema que está estrechamente ligado con lo que es el cambio climático, con la alimentación sustentable.
Entonces, sí quiero darle también como tiempo a ella para que presente su tema. En el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, sí, se vincula básicamente con dos, que es el OD5, Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es el relativo a la igualdad de género, y el OD13, que es el de acción por el clima. Ambos objetivos están estrechamente vinculados y esto nos explica la Agenda 2030, ¿no? Donde invita o propone trabajar de manera conjunta en estos objetivos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos hacer? Independientemente de que ahorita me gustaría también escuchar algunas de sus propuestas, de sus participaciones, algunas de las propuestas, pues bueno, pues como sabemos que como sociedad lo que podemos hacer es promover, ¿no?, la igualdad de oportunidades, escuchar la voz de las mujeres y apoyar las políticas ambientales. El gobierno, por supuesto, también tiene su trabajo aquí que hacer muy puntual y bueno, tampoco se trata de hacer la función de las autoridades, pero sí dejar muy claro que este tema del cambio climático, aunque se habla siempre que es una mitigación y adaptación al cambio climático, bueno, de acuerdo a lo que hemos estudiado nosotras, nos dicen que ya no hay mitigación del cambio climático, ya nada más hay una adaptación al cambio climático. El cambio climático ya llegó a un punto de inflexión donde ya no hay, es un punto de no retorno, pero bueno, estas medidas son para adaptarnos, ¿no?, a lo que viene. A mí me gustaría darle la voz a mi amiga y compañera, la maestra Marilyn, si son tan amables. Ella les va a hablar sobre la soberanía alimentaria. Ella es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad del Mar, Campus Huatulco y la UNAM. Tiene una especialidad en crisis ambiental global. Fue miembro del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022, donde nos conocimos, y desde ahí no la suelto porque realmente tiene ideas muy interesantes. Propuso de ella, de hecho, una iniciativa de ley sobre comedores sociales y comunitarios sustentables, y desde ese tiempo ella ha trabajado mucho el tema de la economía circular, ha sido miembro de Mujeres por el Clima, es una activista ambiental que imparte charlas sobre alimentación sustentable en distintas instituciones educativas, como Colegio de México, Colombia, y actualmente es consultora sobre mercados de carbono del sector forestal y agrícola. Querida Marilyn, si eres tan amable de hablarnos de este tema, que pues, es parte de, ¿no?, de las medidas o de las acciones que se tienen que empezar a realizar para adaptarnos al cambio climático, ¿no? Entonces, si fueran tan amables de darle la participación a Marilyn, por favor. Claro, gracias Jenny. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Muy bien, pues buenas noches a todas. Me da mucho gusto estar aquí y básicamente gracias a Jenny por su invitación. En realidad voy a complementar un poquito de la excelente explicación que ella nos está regalando, ¿no? En torno a pues esta relación de los temas del cambio climático que estamos enfrentando en el mundo actualmente y pues siempre desde una perspectiva de género, ¿no? Que nos viene como a pues a inquietar, ¿no? Yo creo que nos mueve el piso. Entonces, lo que voy a hacer es compartir brevemente algunas reflexiones en torno a específicamente la seguridad y la soberanía alimentaria desde la perspectiva de género, ¿no? Para ver qué nos puede hacer, pues, como ruido, ¿no? Nos hace clic en torno a estas decisiones que se toman, pues, de un tema tan relevante como lo es la alimentación, ¿no? Un derecho básico de todas y, de todas y todos los seres humanos, y que afortunadamente vamos a comenzar diciendo que en el mundo se estima que se ha reducido significativamente el tema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Es decir, la brecha de pobreza y de falta de acceso a alimentos ha disminuido en los últimos años, de acuerdo con datos de la FAO, a nivel global, ¿no? Un organismo que forma parte de las Naciones Unidas. Entonces, me parece que es bueno comenzar así, ¿no? Muchas veces
concentramos en la crítica y en lo que nos hace falta, y claro, que sea la prioridad, pero también hay que reconocer los avances que han habido, ¿no? En ese sentido. Y bueno, entonces, a pesar de que sí tenemos algunos datos de reducción de la inseguridad alimentaria, del acceso a alimentos a nivel global, ¿no? De acuerdo con reportes para este año, hablando de seguridad alimentaria, que podríamos definir brevemente como el acceso, ¿no? El acceso a alimentos nutritivos, limpios, económicos y suficientes, ¿no? Para cualquier persona, independientemente de en dónde viva, ¿no? De su estatus, de su clase social, de su poder adquisitivo y, por supuesto, de su género. Pero ahí, pues ya podríamos empezar a problematizarlo, ¿no? Porque ciertamente el acceso a los alimentos cambia, ¿no? En todas estas cualidades cambia justamente dependiendo de las circunstancias que acabo de mencionar, ¿no? Desafortunadamente, la cuestión del poder adquisitivo, las condiciones sociales, en dónde vivimos, ¿no? ¿Qué acceso tenemos a trabajo remunerado y, por supuesto, a algún apoyo? Es lo que hace diferente el acceso a los alimentos, ¿no? A pesar de que han habido avances, todavía podemos ver algunas diferencias. Entonces, yo creo que una de las preguntas que nos llevan al grano de esta breve reflexión es, ¿quién alimenta, pues, al mundo, ¿no? ¿O quién nos alimenta a todas las personas, a todos quienes estamos en sociedad? ¿Quién nos alimenta? Bueno, agricultores, ¿no? Campesinos, por supuesto. ¿Quién más? ¿Alguien tiene alguna respuesta corta y breve que venga a su mente? ¿Quién nos alimenta? ¿Quiénes son los actores que se encargan de que podamos tener comida en nuestros hogares, en nuestras mesas? Ya dijimos, por supuesto, agricultores, campesinos. ¿Quién más? En Pues concreto. todos aquellos que se dedican a recolectar de la naturaleza en el caso, por ejemplo, los pescadores, los horticultores, todos los que se dedican pues a obtener, o a veces, como el caso de los sembradores, pues no a fabricarlos, sino a apoyar en la reproducción de los alimentos. Muchas gracias. También las mujeres, o sea, una parte es lo que se siembra, lo que se recolecta, lo que se cosecha, pero otra parte es lo que, por ejemplo, de las aves de corral, que por lo regular son las mujeres las que lo atienden, como son los pollos, los patos, gallos, pavos, etcétera, las aves. También cómo se transforma el hombre, sí, o muchas mujeres también siembran, tienen economía de traspatio, transforman todo lo que es los tomates, las verduras, pues en la comida, en las salsas, en el maíz, en la tortilla, en las gorditas que venden, porque diario, pues no podemos prescindir de desayunar, de almorzar, de cenar, y quien está pues siempre, quien elabora la comida, porque ha sido algo que así nos los han inculcado, y que bueno, quien lo haga, habemos muchas mujeres que nos encanta hacerlo, pero hay quienes pues no se les da y están en su derecho de no hacerlo también. Ajá, claro. Pero por lo regular, pero por tradición y por lo regular, siempre era la mujer quien tiene que estar. Y vemos en las esquinas, ¿no? Que están ahí alimentando siempre, que si el tamal, que si claro, ¿qué vamos a comer atol, hoy, ¿no? que si la gordita, o sea, todo, ¿no? Totalmente, El pan. Muchísimas gracias. Sí, totalmente, muchísimas gracias. Estoy leyendo aquí brevemente comentarios. Los que envasan alimentos, muy importante, ¿no? Porque, digamos, llega el tomate de la tierra a nuestro plato, ¿no? ¿Verdad? Se limpia y pasa por un proceso de transformación industrial, ¿no? Y llega finalmente en la cajita de salsa de tomate, ¿no? ¿Y cuántos otros alimentos pasan por empaque, por almacenamiento y por transporte?
Muchas gracias. Adelante, Carmen o Carmen, que tiene levantada la mano. Bueno, Adelante. por ejemplo, yo pienso en los ganaderos, en los que trabajan en los rastros, en los que transportan todos los alimentos a la ciudad, los que trabajan en el mercado vendiendo todos los alimentos, los que los que hacen las pastas, los panaderos que procesan el trigo, hacen el pan, los que procesan el maíz y hacen las tortillas. ¿Cómo se les llamaría a esa gente? No sé cómo se llama ese oficio, tortilladores, tortilladoras, Sí, eh, tortilleros y tortilleras. Ajá. tortilleros, panaderos, etcétera. Y bueno, Muchísimas gracias, de los acuerdo. restauranteros, perdón, los Los restauranteros, restauranteros. no nos olvidemos del sector privado que juega un papel importante, ¿no? Que ya sabemos que es más caro y cada vez más caro en la Ciudad de México, desafortunadamente, y seguro que en todo México y en todo el mundo, pero de vez en cuando, oye, vamos a un restaurante, vamos a desayunar y ahí también hay un servicio alimentario, ¿no? Entonces la alimentación está en todas partes y de muchísimas formas. Gracias. Adelante, Katia, por favor. Katia González. Sí, pues pensaba también sobre todo acá en la ciudad, en estas grandes industrias de la alimentación, porque son las que proveen de las harinas a los panaderos, son las que proveen no sé, Bachoco en el huevo o San Juan, quienes producen también eh, las carnes, el pollo, ¿no? Que son estas mismas empresas. Creo que hay los públicos. Me parece que se cortó un poquito el audio. Katia, sí, ¿Me ya, escuchan? ah, ¿Sí me ya se escucharon? escucha, se cortó un Ah, poquito, pero adelante, sí, pues me refería a eso, a las grandes industrias a las industrias, sí, ajá, que acaparan también mucha de la producción con lo que después se elaboran otros alimentos, sobre todo aquí en la ciudad, ¿no? Que claro, aunque se va al mercado o se va a la panadería, ya vienen elaborados, muchos de los alimentos muy elaborados, ya viene muy y, elaborado, sí, ujú, y que pues acaparan también mucha de la producción. totalmente. Ujú. Gracias, Katia. Ahí, Verónica, adelante, para que continuemos, por favor, adelante. Bueno, yo quisiera mencionar que anteriormente se utilizaba mucho lo que era siembra en Chinampa en diferentes partes de la Ciudad de México, que no sé por qué motivo ya no se ha abandonado esa producción que es muy importante. También lo que era producción orgánica pues de todo lo que consumimos, que es cerdo, pollo. Ajá, yo siento que ahí esa parte económica sí estaría bien que pues en algún momento se analizara para que se retomara. Yo recuerdo cuando era niña, ahí en Iztapalapa, los domingos llegaban las chinamperos a distribuir o vender sus productos y creo que esa parte es importante pues considerar. Eso es todo, gracias. Claro, totalmente, no, gracias a ti. Me parece que tenemos otra manita levantada. Marta Velázquez, adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, yo soy licenciada en seguridad alimentaria. Marta Velázquez, adelante. Ok. Yo entiendo por soberanía alimentaria, pues es el derecho que tienen todos los pueblos, pues a decidir cómo producir la distribución y cómo consumir sus alimentos. Todo esto priorizando lo que es la producción local
y que se tenga el acceso a alimentos saludables y sobre todo respetando el medio ambiente y pues las culturas que se tienen. Por decir, como por ejemplo, en una comunidad que cultiva sus propios alimentos con semillas nativas, pues se vende en los mercados locales y pues así deciden sus prácticas agrícolas sin depender de grandes empresas y con esto ya ejercen lo que es la soberanía alimentaria. ¿Es cuanto? Muchísimas gracias, Marta, desde Yucatán. Saludos, si te encuentras por allá. Así es. Y la verdad es que me gustaría retomar este último punto de lo que comentaron. También leo sus comentarios, quienes los transportan, quienes los limpian. Importante la limpieza, ¿no? Los alimentos pasan por un proceso de limpieza también para que puedan llegar a nuestro hogar, a nuestro plato, todos los días. Comerciantes, transportistas, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas etapas como podemos ver. Entonces, me alegra porque mencionando todo esto nos podemos dar cuenta de la dimensión del sistema alimentario y todos los elementos que trastoca. Quiero retomar lo que Marta nos comentaba hace un momento, que la seguridad alimentaria actualmente ya no solamente tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de decidir qué comer, ¿no? Dónde adquirirlo y, por supuesto, tomar una decisión en materia de nutrición. Todas y todos queremos y necesitamos alimentos nutritivos como un derecho fundamental, pero actualmente, y voy a retomar lo que nos dijo Jenny, ella nos habló del cambio climático, que es uno de los fenómenos globales más complejos que enfrentamos en la actualidad. Desafortunadamente, las decisiones relacionadas con la seguridad alimentaria también tienen que ver actualmente con el cambio climático. Ya no podemos decidir, desafortunadamente, sobre cualquier alimento que queramos consumir, ¿no? Digamos, ya no es una decisión tan fácil, ya está afectada por las consecuencias del cambio climático. Y aquí les quiero compartir algunos datos que seguramente van a generar un poquito de discusión, pero sobre todo espero que generen interés para que los podamos dialogar. Si nosotros hablamos de la producción alimentaria que genera un mayor impacto ambiental, bueno, tenemos datos que en los últimos años organismos públicos y privados a nivel internacional nos señalan que la ganadería, por ejemplo, es una de las actividades económicas y productivas que generan pues los mayores niveles de deforestación a nivel global. ¿Qué es la deforestación? Bueno, el llamado cambio de uso de suelo, ¿no? Digamos que es una pérdida de la productividad de la tierra, ¿no? De su fertilidad. El suelo también requiere nutrientes, ¿no? La tierra nos da todos los alimentos que consumimos, pero a veces se nos olvida que la tierra también requiere de sus nutrientes. Entonces, cuando los seres humanos deforestamos zonas agrícolas para poder colocar ahí a los animales de la industria de los alimentos, generamos un impacto ambiental bastante importante. No sé si hayan escuchado sobre esto, pero no es gratuito que en los últimos años ha habido un aumento en el consumo de productos, de alimentos de origen vegetal, ¿no? Y las famosas dietas basadas en plantas, ¿no? O las dietas vegetarianas o veganas, que me permito mencionarlo porque si estamos hablando de alimentación, pues también es importante tener en cuenta la dimensión ética, ¿no? Que hay detrás de la elección que hacemos en torno a los alimentos. Esto podrá ser nuevo para muchas de ustedes o seguramente hay quienes ya han escuchado este tema, pero desafortunadamente, dadas las condiciones que enfrentamos en materia de cambio climático, es importante decidir no solamente qué alimento nutritivo voy a deglutir, voy a degustar y me voy a llevar a mi cuerpo en forma de nutrientes, sino también cuál es el impacto ambiental de producir toda esa comida. Y ahí es en donde tenemos que desglosar, ¿no? Todo lo que hay detrás de la producción alimentaria. Tierra de cultivo, deforestación, que por supuesto es un gran problema, pero también agua, ¿no? ¿Cuánta agua se requiere para producir proteína de origen animal o proteína de origen vegetal, ¿no? Y cuánta agua se requiere para que las industrias funcionen, ¿no?
Y créanme, no estoy solamente diciendo que disminuyamos o terminemos con el consumo de carne, que bueno, es a lo que en términos ambientales, pues la ciencia nos está orillando a hacer, ¿no? Sino que también en cuestión de dietas basadas en plantas o vegetarianas, también pueden haber serios problemas, ¿no? También pueden haber elecciones que no sean nutritivas y también puede haber un gasto de recursos importante, ¿no? Entonces, todo tiene un lugar importante y pues la reflexión que les quiero compartir es que tratemos de ampliar un poco pues la información que tenemos cuando se trata de elegir los alimentos que vamos a consumir, ¿no? No solamente pensando en nuestra nutrición, desde chiquitos, medianos, grandes y a cualquier edad, sino hoy en día tomando en cuenta las repercusiones ambientales que esto pueda generar, ¿no? Y bueno, hay otra manita levantada, adelante, y vamos al final a cerrar con una reflexión en torno al tema de género, que por supuesto es lo que toca en esta sesión. Adelante, Isa Malpica, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, compañeras. Pues sí, en efecto, este tema del agua, pues es muy importante. Es muy importante porque de ello depende la vida en el planeta. Nosotros sabemos que todos y cada uno de los seres vivos del planeta, pues en su mayor parte está constituido por agua, y es tan importante que nos han dicho que la Tercera Guerra Mundial, pues olvídense del petróleo, va a ser por agua, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante el tema del agua, y las mujeres, como ustedes lo han dicho, son las principales guardianas del agua en el medio ambiente. Entonces, bueno, pues volviendo ya al tema del agua y al ámbito doméstico, a lo que cada una de nosotras, las mujeres, podemos hacer en el rol histórico que se nos ha encomendado, que son los trabajos domésticos. No sé qué me pondrían ustedes decir acerca de cómo las mujeres pueden evitar la contaminación del agua en el terreno doméstico, ¿no? Porque pues cada una de nosotras utiliza agua. No estoy pensando en el aparato. Estamos contaminando. Entonces, pues esa sería mi pregunta, y no sé, alguna aplicación práctica que todas nosotras pudiéramos hacer en bien del planeta, pues no contaminando el agua. Muchas gracias. Gracias, claro, con gusto, pues el tema de agua está relacionado muchísimo con la alimentación, porque gran parte del porcentaje del recurso hídrico se va a la agricultura y sobre todo a la ganadería, ¿no? Por eso es que es importante saber elegir los alimentos actualmente. Por cuestiones de tiempo, me parece que la sesión termina alrededor de 9:30. Voy a ir concluyendo la idea y también darle espacio a que Jenny termine la reflexión final. Quiero compartirles que, volviendo al tema de género, la pregunta cambia un poco, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empezamos esta breve intervención? ¿Quién alimenta al mundo? ¿Quién nos alimenta? Y surgió toda esta lluvia de ideas y de respuestas atinadas. Entonces, cuando preguntamos desde el género, entonces la pregunta cambia, ¿no? Porque es, ¿quién produce? ¿No? ¿Quién posee la tierra? ¿No? La parcela. ¿Quién tiene acceso al crédito? ¿No? ¿Quién decide qué se cultiva? ¿Quién compra los alimentos? Y no solamente quién los compra, quién los cocina, los lava y los prepara, quién cuida también a las infancias, a las personas adultas mayores o tal vez a las personas con alguna enfermedad, ¿no? Y cuida sus hábitos alimenticios, ¿no? Y procura ese darles de comer en donde las mujeres estamos siempre presentes, ¿no? Y también otra pregunta un poquito inquietante, ¿no? ¿Quién come primero cuando los alimentos escasean? ¿Quién come primero cuando los alimentos escasean, ¿no? Y entonces nosotras mismas podemos hacer un ejercicio de reflexión personal. Seguramente aquí hay muchas respuestas y cada una de ustedes y de nosotras tiene una historia particular, pero yo misma les confieso que me he visto muchas veces, llevando a cabo prácticas, ¿no? Dentro de casa, de mi hogar, en donde priorizo
a los hombres de mi familia y en donde las mujeres vamos al final. No, a ver, que coma mi hermano, ¿no? Que coma mi papá, que coma mi tío, ¿no? Porque llegaron de trabajar y la comida tiene que estar lista y una pues come, híjole, pues ya una ve que come, ¿no? O una ve, a veces yo me cacho, unos amigos me dicen, oye, Marilyn, siéntate a comer. Y se me quedó el mal hábito de que como a veces estamos a la prisa y hay trabajo y de todo, termino comiendo parada, ¿no? Pero el plato servido, calientito, en el centro de la mesa, ahí está para los varones, ¿no? Entonces, no siempre es así, pero me parece que son prácticas sobre las que podemos reflexionar dentro de nuestro hogar. A ver si luego abrimos no sé, un documento de Drive, creo que sería muy interesante colocar qué práctica, pues digamos, pues sí, ¿no? Heredada de este sistema patriarcal, de desigualdad de género, practicas tú como mujer en tu hogar relacionada con los alimentos. Y también está relacionada con la pregunta que nos hacía Isa sobre el tema de agua, ¿no? Creo que hay muchas prácticas que podemos implementar en materia de agua, recolectarla, pero recordemos que estamos tratando de llegar al equilibrio, ¿no? En materia de igualdad de género y que no solamente seamos las mujeres las que estemos al frente de resolver estos problemas cuando se escasea el agua, cuando se escasean los alimentos, sino que todas y todos tengamos una participación más relevante. Entonces, bueno, para cerrar mi reflexión, insisto, por cuestiones de tiempo, creo que es un tema bastante interesante, pero quedarnos con este tipo de preguntas: ¿quién toma la decisión de producir? ¿Quién cocina? ¿Quién compra? ¿Quién distribuye los alimentos? Y bueno, todavía tenemos cifras de desigualdad, ¿no? En materia de seguridad alimentaria a nivel global, ¿no? Las mujeres siguen enfrentando mayor inseguridad alimentaria producto de distintas condiciones sociales, económicas, políticas que van a influir en esa toma de decisiones, ¿no? Ahí es en donde tendríamos que centrar nuestra atención y se enfrentan obstáculos como el acceso a la tierra, a créditos, a tecnologías o a toma de decisiones que puedan facilitar el acceso a alimentos. Entonces, avanzar a una soberanía alimentaria con perspectiva de género, pues implica no solo garantizar alimentos suficientes, sino asegurar que las mujeres tengamos acceso a esas decisiones relevantes sobre qué producir, ¿no? Sobre cómo cuidar el recurso hídrico, sobre el financiamiento y también a la capacitación en espacios de toma de decisión, ¿no? En espacios de toma de decisión en donde generalmente pues hay muchos varones ahí. Me gustaría cerrar ahí mi intervención, espero que haya sido útil y le regreso la palabra a Jenny para que si gusta pueda pues cerrar con una reflexión final, ¿no? Y ojalá en alguna otra oportunidad pues sigamos comentando todos estos temas que son tan relevantes. Gracias. Gracias, Marilyn, maestra Marilyn. La verdad es que siempre me encanta escucharte. Tienes una manera extraordinaria de exponer estos temas. Yo nada más para finalizar, digo, la verdad es que me hubiera gustado, y creo que a todas nos hubiera gustado escucharte durante muchísimo más tiempo todo este conocimiento que traes sobre los mercados de carbono, que la verdad a mí me ha parecido muy interesante. Pero bueno, sí, ya nos comió el tiempo. Nada más quería comentarles de estas cumbres climáticas, ¿no? Que todas hemos escuchado las COP, la última COP, que son cumbres climáticas que están organizadas por Naciones Unidas, que están compuestas de alrededor 200 países. Perdón, pero es que ahí está toda mi familia gritando, de perritos y perritas. Estas cumbres climáticas formadas alrededor de 200 países y bueno, es muy importante saber que cada vez más mujeres forman parte de estas cumbres. Antes era, creo que el 15%, ¿no? En la COP15, en la COP30, que fue en 2025, en abril de 2025, ya hay un porcentaje de alrededor de 36% de mujeres participando. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de estas COP? Justamente es negociar políticas y medidas políticas y técnicas para frenar el calentamiento global. Yo
Yo no sé si eso es posible todavía, frenar el calentamiento global, pero bueno, esa es la finalidad, ¿no? De eh, generar medidas para frenar el calentamiento global y reducir los gases de efecto invernadero, entre los cuales pues está, por supuesto, el tema de la ganadería, que es un megatema, ¿no? Por las grandes, enormes cantidades de agua que produce y toda la deforestación que se genera. Pero bueno, aquí lo importante, relacionándolo con lo que es las mujeres ante el cambio climático, es que cada vez somos más mujeres las que estamos en estas mesas de negociación, eh, como son estas cumbres mundiales de la COP, lo cual es muy importante que estemos en la mesa tomando decisiones, no solamente como espectadoras, ¿no? Sino que seamos nosotras las que somos nosotras las que conocemos las realidades y las que podemos decir qué es lo que nos puede aplicar, qué es lo que hace falta, ¿no? Qué es lo que se ha avanzado y lo que hay que avanzar. Y por último, nada, señalarles que también el acuerdo de Escazú, no sé si lo conozcan, este acuerdo, permítanme, aquí tengo el acuerdo de Escazú, que también se firmó en, permítanme. Este es el primer tratado regional ambiental de América Latina. Este acuerdo de Escazú también es muy importante porque va a implementar una guía que incorpore la transversalización de la perspectiva de género, lo cual es muy importante, y también tiene como finalidad de este acuerdo incorporar la interseccionalidad, porque se dieron cuenta los líderes varones que estaban que era necesario incorporar a las mujeres a estos acuerdos y también incorporar la perspectiva de género, ¿no? Y que la interseccionalidad también hace un papel muy importante y marca una diferenciación en las medidas y en las políticas que en un momento dado deben de aplicarse, ¿no? Entonces, bueno, cada vez estamos siendo más visibles, lo cual es muy importante que estemos en estas mesas con voz y voto. Porque como una frase final que me gustaría, pues, señalarles, decirles, exponerles es que no va a haber desarrollo sostenible sin igualdad de género, ni igualdad de género sin acción frente al cambio climático. Entonces, eso sería todo de mi parte y le agradezco mucho a Marilyn por su tiempo, por haberme acompañado, porque la verdad es que sí me requería de su valioso apoyo, ¿no? Muchas gracias, compañeras, y espero que les haya gustado y nuevamente disculpa por la tardanza, ¿no? Las fallas técnicas que se dieron a un inicio. Pues muchas gracias, Jenny. Un tema de verdad innovador, interesante y también muy importante para revisarlo desde la perspectiva de género, desde la perspectiva interseccional y también desde la perspectiva feminista. Entonces, pues muchas gracias. Un gran tema. Se quedan manitas levantadas, ya estamos sobre tiempo, entonces afortunadamente pudieron interactuar algunas compañeras, pudieron expresar algunas dudas, se quedan muchas preguntas también, pero esperemos que para el siguiente año se retome este tema porque es muy importante, es vital y sobre todo también ante estas amenazas del repunte de la ultraderecha que tenemos a nivel mundial, que también tiene que ver e interviene fuertemente con todas estas, obstaculiza más bien todas estas acciones que se están generando para combatir el cambio climático. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias, Marilyn. Pues no sé, yo creo que las compañeras van a querer que les compartan su presentación, a lo mejor algún correo electrónico, redes sociales para que las puedan encontrar o puedan conocer más acerca de este tema. Ojalá nos las puedan compartir y que miren, Marilyn ya está poniendo en el chat su Instagram, sus redes sociales, por si quieren seguirlas para que tengamos más información de este tema. Creo que es vital conocer al respecto y más conocerlo desde una perspectiva de género e interseccional. Pues yo les agradezco mucho su participación, este intercambio de experiencias. Ya se compartió la liga de asistencia en el chat de Zoom, también en el Facebook, para los que nos están viendo en el Facebook. Entonces, pues no se les olvide que el próximo jueves tenemos una cita, ya nos acercamos al final de esta escuela, ya solo nos quedan 3 sesiones, entonces
vamos a aprovecharlas porque siguen siendo temas muy interesantes. En toda esta escuela creo que se ha innovado bastante en los temas y se han aportado muchísimos conocimientos y se han intercambiado muchas experiencias con ustedes. Pues sería todo. Eva, pues nada más me despido de todas ustedes. Yo pensé que ya te había sido allí, entonces por favor cierra la escuela. Quiero estar hasta el final. Ajá, cierra la pero escuela. bueno, sí, ya, pues muchas gracias Eva, ya me metí de intrusa otra vez, pero pues ya para que vean que sí me quedé hasta el final y escuché todo. Nos vemos dentro de 15 días y gracias Eva, gracias a todas por esta plática y también a las talleristas. Que pasen bonita noche, chicas. Espérenme, no se vayan a ir sin tomarse la foto. Ok, perfecto. Entonces, abran sus cámaras. ¿Listas? Espérenme porque somos muchas. Listo, compañeras. Pues muchas gracias. Gracias, Angie, por quedarte hasta el final. Bye. Bonita noche. Bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Con Angie nos vemos en 15 días. Ok, abrazo a todas. Bye. Abrazos. Bye. Gracias, Jenny. Gracias, Marilyn. No se les olvide registrar su asistencia. Ya está en el chat del Zoom. Gracias.